Ahora voy a pasar a explicar sobre el problema número uno del taller individual número uno del curso de termodinámica. El problema número uno nos dice que un gas está contenido en un dispositivo vertical de cilindro émbolo, el cual está acá, entre los que no hay fricción. El émbolo tiene una masa de 3,2 kilogramos. La masa del émbolo es de 3,2 kilogramos. Después nos dice que tiene un área de sección transversal de 35 centímetros cuadrados. El área es igual a 35 centímetros cuadrados. Un resorte comprimido sobre el émbolo, el cual está acá, ejerce una fuerza de 150 newtons. La fuerza que ejerce un resorte es de 150 newtons. Si la presión atmosférica es de 95 kilopascales, la presión atmosférica es igual a 95 kilopascales. Calcule la presión dentro del cilindro. Ya, estos vendrían a ser nuestros datos. Lo primero que tenemos que hacer es, para poder desarrollar el problema, es pasar las unidades o trabajar con las unidades adecuadas. Por ejemplo, el área nos dice que es de 35 centímetros cuadrados. Nosotros vamos a trabajar con metros. 100 centímetros es igual a 1 metro. Todo esto al cuadrado, obviamente, para poder pasarlo a metros cuadrados. Entonces nos saldría que, que 35 centímetros cuadrados por 1 metro cuadrado sobre 10.000 centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados con centímetros cuadrados se van. Entonces nos quedaría 35, el área sería igual a 35 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ya tenemos el área. Una vez que hemos calculado el área en metros cuadrados, ya tenemos parte del problema. La presión es igual a fuerza sobre área. La fuerza viene a ser la fuerza del resorte más el peso del émbolo. Entonces la fuerza del resorte es de 150 newtons. Más la fuerza que también aplica el peso del émbolo, que sería 3,2 kilogramos por la gravedad, 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Kilogramos por metro sobre segundo cuadrado es igual a newtons. Sobre, todo esto sobre el área, que es 35 por 10 a la menos 4. Ya, entonces la presión va a ser igual a 105. Ya, entonces la presión sería igual a 150 más 3,2 kilogramos por 9,81 metros sobre segundo al cuadrado es igual a 31,392 newtons. Todo esto sobre 35 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces, operando esto, nos sale que la presión va a ser igual a 181,392 newtons sobre 35 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y nos sale que la presión es igual a 51.826.28 pascales. Trabajando con kilopascales o pasándolo a kilopascales, la presión nos sale igual a 51,82
kilopascales. Ya. Ahora que tenemos, esta es la presión manométrica del émbolo. Una vez que hemos calculado la presión manométrica y también tenemos la presión atmosférica, lo que hallamos es la presión absoluta. Como paso final, lo que tenemos que hallar es la presión absoluta. La presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Entonces sería igual a 95 más 95 kilopascales más 51,82 kilopascales. Entonces, tenemos como resultado que la presión absoluta es igual a 146,82 kilopascales. Esa es nuestra respuesta final. El problema número 2 nos dice que el barómetro de un escalador indica 740 milibars cuando empieza a subir la montaña. Es decir, aquí está el escalador y empieza a subir una montaña. Ya, y cuando empieza a subir, dice que el barómetro a este punto, la presión es de igual a 740 milibars. Y dice que indica cuando finaliza su trayecto, cuando termina de subir la montaña, 630 milibars. Es decir, en este punto, el barómetro va a indicar 600, la presión en el punto 1 y la presión en el punto 2 o en el punto final va a ser igual a 630 milibars. Sin tener en cuenta el efecto de la altitud sobre la aceleración gravitacional local, determine la distancia que escaló, la distancia vertical que escaló. Es decir, nos pide, lo que el problema nos pide es hallar la altura vertical que ha recorrido el escalador, una altura h. Y también nos da como dato que la densidad promedio del aire, va a ser igual a 1,2 kilogramos sobre metro cúbico. Ya, para empezar, si nos damos cuenta, la presión 1 y la presión 2, tenemos que hallar la altura. Entonces, durante su trayecto ha habido una variación de las presiones. La variación de las presiones va a ser igual a la presión 1 menos la presión 2. Y la variación de presiones es igual a 740 milibar menos la presión 2 de 630 milibar. La variación de presiones es igual a 110 milibar. Esa ha sido la variación de presión. Si recordamos la fórmula, respecto a la fórmula de presión, con respecto a cuando subes o con respecto a la altura, la presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Ya, y vamos a trabajar con esta fórmula, solo que en este caso, en vez de presión, vamos a utilizar la variación de la presión. Entonces, la variación de la presión va a ser igual a la densidad también por la gravedad por la variación de la altura. Y esa variación de la altura se representa con h, y es justamente lo que queremos hallar. La variación, esto ya como hemos hallado la presión, recordemos que un bar es igual a 10 a la 5
pascales. Entonces, 110 milibar va a ser igual a 11 kilopascales. Ya. Tenemos 11 kilopascales. Entonces, la variación de la presión que ya hemos hallado anteriormente va a ser igual a 11.000 pascales. Va a ser igual a la densidad, que es un dato que ya nos da el problema, 1,2 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad, 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura, que es lo que queremos hallar. Entonces, lo que tenemos es 11.000 pascales. Pascales es newton sobre metro cuadrado. 1,2, y también tenemos que recordar que kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es igual a newton. Por metro sobre segundo al cuadrado es igual a 1 newton. Entonces tenemos que 1,2 por 9,81 es igual a 11,772 newton sobre metro cúbico. Todo esto por la altura. Newton con newton se va. Y tenemos que la altura es igual a 11.000 sobre, este pasa dividiendo, 11.772 metro cuadrado, y este metro cúbico pasa al otro lado multiplicando, metro cúbico. La respuesta debería salir, la altura sale 11.000 entre 772, lo cual es igual a 934,42 metros cúbicos y metros cuadrados. Entonces no se va, por operando esto nos sale que solo queda metros, porque este pasa arriba restando la potencia y quedaría solo metros. Y ese es nuestro resultado final.